शेर ने वालों की तरफ से Hello? आपको खुश आमदीद कहते हैं। Anyone there? Maybe he's going through something. Like what? Is she okay? No. Jeez, what kind of spells you put on her? Hola a todos, ¿cómo están? Antes que nada quiero agradecerles muchísimo por estar aquí viendo una video reseña más. Sé que estuve un poquito desaparecida estas últimas semanas, pero la verdad es que necesitaba hacer una pausa. Entre el trabajo y el canal ya me sentía bastante saturada, así que decidí tomarme un pequeño descanso para despejarme, pensar en nuevas ideas y regresar con más ganas de seguir haciendo contenido. Sé también que durante este tiempo se me quedaron varias películas y series pendientes por reseñar, pero poco a poco me voy a ir poniendo al corriente. Y justamente por eso hoy les traigo un 2x1, por decirlo de alguna forma, porque más allá de reseñar películas de terror, quiero aprovechar este video para hablar de algo que me parece bastante interesante. Como nuevas generaciones de creadores que comenzaron haciendo videos en YouTube, están empezando a cambiar el cine de terror. Durante muchos años Hollywood intentó adaptar creepypastas, videojuegos e historias nacidas en internet sin entender realmente por qué conectaban con la gente. Se quedaban con la idea porque era popular, pero rara vez involucraban a quienes habían construido esas comunidades o entendían ese lenguaje. Al final, muchas de esas adaptaciones terminaban sintiéndose como productos hechos únicamente para aprovechar una moda. Ahora está pasando algo completamente distinto. Ya no son los estudios apropiándose de internet, son los propios creadores de internet quienes están llegando al cine. Ahí están los hermanos Philippou con Talk to Me y Bring Her Back, Iron Long de Markiplier, Kane Parsons con Backrooms o Curry Barker con Obsession. Gente que aprendió a contar historias en YouTube y que hoy está demostrando que también puede hacer propuestas bastante interesantes en la pantalla grande. Así que vamos a hablar justamente de estas dos últimas películas que han dado mucho de qué hablar. Comencemos. Backrooms parte de uno de los creepypastas más famosos que ha dado internet, pero la película no intenta explicarte ese universo desde cero, y creo que eso cambia muchísimo la experiencia. Si ya conocías el lore, si alguna vez viste los cortometrajes de Kane Parsons o te clavaste leyendo teorías y explorando todo ese universo liminal, probablemente disfrutes mucho más la película. Incluso hay momentos que se sienten como pequeñas recompensas para quienes ya estaban familiarizados con ese mundo. Si llegas completamente en blanco, puede que la historia se te haga bastante más lenta o incluso confusa. Lo interesante es que Kane Parsons, que apenas ronda los 20 años, entiende perfectamente por qué Backrooms se convirtió en un fenómeno. Él no creó originalmente Creepypasta, pero sí fue el que lo transformó en un universo propio a través de sus cortometrajes en YouTube, y esa experiencia se nota muchísimo detrás de la cámara. En lugar de hacer una película llena de monstruos y sustos constantes, deja que el propio espacio genere la incomodidad, escaleras que no llevan a ningún lado, habitaciones interminables, muebles colocados sin lógica. Todo transmite esa sensación de que la realidad simplemente dejó de funcionar, y eso también hace que visualmente se sienta distinta a la mayoría del terror comercial. Aquí no estamos hablando de una estética tipo El Conjuro o El Exorcista, donde la oscuridad domina prácticamente toda la película. Backrooms juega con espacios iluminados, colores muy saturados y una composición que por momentos incluso recuerda a la estética de ciertos cómics o ilustraciones surrealistas. Es una propuesta visual muy diferente y creo que aquí está una de las mayores virtudes de Parsons. Eso sí, la película también tiene problemas. Después de un primer acto fascinante, empieza a repetirse demasiado y los personajes nunca terminan de desarrollarse. Conforme avanza, importa más descubrir qué hay detrás de la puerta que el destino de quienes están atrapados ahí. Además, cuando intenta explicar demasiado su propio misterio y acercarse a un terror más convencional, pierde parte de la magia que la hacía especial. A mí no me dio miedo en el sentido tradicional, pero sí me mantuvo incómoda prácticamente todo el tiempo. Es una película que funciona mucho más por la atmósfera que por los sustos, y creo que eso era exactamente lo que buscaba Parsons. No me parece perfecta, pero sí me parece una propuesta muy prometedora. Kane Parsons todavía es un director muy joven, y si sigue puliendo la parte narrativa con el mismo talento visual que ya tiene, creo que puede convertirse en una de las voces más interesantes del terror contemporáneo. Por eso yo le doy un 7.5 de 10. Si Backrooms demuestra que el terror puede construirse a partir de un espacio, Obsession hace exactamente lo contrario.
toma una idea tan sencilla como ten cuidado con lo que deseas y la convierte en una experiencia sorprendentemente angustiante. La historia sigue a Bear, un joven que lleva años enamorado de su amiga y utiliza un objeto sobrenatural para hacer que ella corresponda a sus sentimientos. El deseo funciona, pero de la peor manera imaginable. Lo que más me gustó es que Cory Barker nunca recurre a giros rebuscados. Todo se desarrolla de una forma muy natural, casi inevitable, y precisamente por eso resulta tan incómodo. Poco a poco ves cómo esa fantasía romántica termina convirtiéndose en una pesadilla sobre la obsesión, la dependencia y el control. Aunque utiliza herramientas mucho más tradicionales del cine de terror, la oscuridad, los close-ups, el diseño sonoro, la tensión creciente, nunca se sienten gratuitas. Todo está puesto al servicio de la historia y ayuda a construir una sensación constante de ansiedad. Y si hubo una escena que de verdad me puso muy incómoda, fue aquella donde Bear despierta en plena noche y encuentra a Nikki observándolo mientras llora de una manera completamente antinatural. Esa secuencia, sin necesidad de grandes efectos ni litros de sangre, me pareció muchísimo más perturbadora que muchos sustos del cine comercial reciente. Hay algo profundamente extraño en la interpretación de Inde Navarrete que hace que ese momento se quede contigo mucho tiempo después de terminar la película. Navarrete está increíble, pero Michael Johnston también hace un muy buen trabajo, porque nunca convierte a Bear en una víctima absoluta, también es responsable de muchas de las decisiones que toma y eso vuelve mucho más complejo todo el conflicto. El tercer acto seguramente dividirá opiniones, pero personalmente me gustó mucho que Barker decidiera llevar la idea hasta sus últimas consecuencias en lugar de buscar un final cómodo. Puede gustarte más o menos, pero definitivamente es un cierre que deja algo en que pensar. Y justamente por películas como esta creo que Hollywood tiene mucho que aprender. Durante años intentó adaptar historias nacidas en internet sin entender que las hacía especiales. Ahora son esos mismos creadores quienes están demostrando que conocen mejor ese lenguaje y que pueden llevarlo al cine sin perder su identidad. Obsession quizá no tenga el presupuesto de una gran producción, pero sí tiene algo mucho más difícil de conseguir: personalidad. Por eso yo le doy un 8.5 de 10. Y creo que tanto Backrooms como Obsession dejan claro que el futuro del terror probablemente no venga de las grandes franquicias, sino de esta nueva generación de cineastas que empezó subiendo videos a YouTube. Si hace unos años alguien me hubiera dicho que algunos de los nombres más interesantes del género iban a salir del internet, probablemente no lo habría creído. Hoy ya no me queda ninguna duda, y sinceramente tengo muchas ganas de ver qué hacen en sus próximos proyectos. ¿Qué opinas de estas películas? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.